Miércoles 3 de mayo. Ocho días sin publicar el diario. ¿Por qué será? El pasado miércoles recibí la llamada telefónica más importante de estos últimos meses. El doctor de cabecera me comunicaba el alta médica y que el viernes podía reincorporarme al trabajo. Y yo, os recuerdo, llevaba de baja laboral desde el 18 de diciembre del año pasado, por aquel desencuentro que tuve con mi patinete, por aquel encontronazo que tuve con el suelo. Teniendo en cuenta que la mayoría de vosotros, oyentes, habéis llegado a este podcast en su segunda temporada, pues solo me habéis conocido de baja. Pero yo tenía un trabajo, aunque no lo pareciera. Y os preguntaréis, ¿este pavo estaba de baja todavía? Pues si lleva semanas haciendo bien el payaso. Y a ver, es verdad. Aunque me quedan todavía consecuencias del accidente, no creáis. Pero yo me he sentido con energía de ir a trabajar desde hace ya bastante tiempo. Y así se lo he ido diciendo a todos los médicos que me lo han ido preguntando durante todas estas semanas o incluso meses. Pero oye, han querido asegurarse, muy bien asegurados, de que yo estaba bien del todo antes de reincorporarme al trabajo. Es decir, se han querido curar en salud y a mí, oye, que no me ha parecido mal tampoco. Y además, todo es muy lento cuando va por la sanidad pública. Y sobre todo si el caso es complejillo, como fue el mío, e intervienen tantos médicos. El maxilofacial, el neurólogo, el traumatólogo, el dentista, la oftalmóloga, el otorrinolaringólogo. Y mirad, por ejemplo, un ejemplo. El trauma no me visitó hasta unos 2 meses después del accidente. Y entonces me derivó a una doctora de rehabilitación 3 semanas después, que a su vez me puso 1 mes y medio de tratamiento, y una vez obtuve el visto bueno de este médico, aún faltaba el visto bueno del traumatólogo, que me vio después de otro mes. Y todo esto solo por una fisura en una cervical, que en el fondo no era más que un pequeño fleco dentro del cuadro general. Así que mirad, así han ido las cosas. Bueno, pues de esta manera, muy poquito a poco, se han ido cerrando los diversos flecos que me quedaban. Y por eso se me ha ido dilatando tanto el tiempo de la baja, hasta los casi 6 meses. Y la doctora de la mutua de la empresa, la que supuestamente vigilaba que no se estuvieran alargando los tiempos, no se quejó en ningún momento. Lo veía todo la mar de razonable. Es más, me decía, tú tranqui. Jolín, qué buen rollo. Así que, la verdad, vivir mi propio caso, desde dentro, me ha hecho tener una perspectiva muy distinta de este tipo de procesos. Y de repente he comprendido por qué las bajas de otras personas a veces duran más de lo que desde fuera parece razonable. Lo cual me demuestra, en general, lo importante que es en la vida tener experiencias propias para poder juzgar lo de los demás. O incluso más allá, lo absurdo que es juzgar lo de los demás directamente. Y bueno, tarde, pero al fin llegó. De repente, de sorpresa, llegó la llamada del médico de cabecera, que es el cabecilla en esto de la baja, y me la quitó. En una conversación absurdamente corta para la implicación que tenía,
me dio el alta de nuevo. En 2 minutos. Pim pam. Y me cambió la vida otra vez. Me ha vuelto a cambiar la vida, sí. Porque, sinceramente, yo ya me había hecho a no trabajar. Yo que inicialmente había empezado la baja con esa prisa, con esa inercia de cumplir y de volver al trabajo cuanto antes, pues ya me había adaptado. Y lo peor, ya me había acostumbrado a pasar los lunes al sol. Yo que siempre había pensado que siempre necesitaría un trabajo para tener un propósito y para equilibrarme y para sentirme merecedor de los ratos buenos y así disfrutarlos más. Bueno, cosas mías y de una marcada educación cristiana. Pero ahora estaba más a gusto que todas las cosas, la verdad. Con mi asueto, en esta época sabática. Y nada aburrido, la verdad. En todo este tiempo, en ausencia de un compromiso laboral y sus horarios, me he visto la posibilidad de meterme en todas las cosas que me han apetecido y que fueran compatibles con estar de baja, claro. Y en lo personal, me ha sucedido mucho yin, me ha sucedido mucho yang, y entre tantas y tantas cosas, hasta me ha faltado el tiempo. De hecho, creo que nunca había estado tan entretenido y atareado, a pesar de no trabajar. Fijaos que paradójicamente publicaba más podcast en la primera temporada, cuando sí trabajaba. Y es que las cosas que hacer son como los gases, que se expanden hasta ocupar todo el espacio que tienen, y apretando para ocupar más. Y ahora, a ver cómo afecta esta novedad al podcast diario. Si bien últimamente ya no era para nada diario, al menos sí que tenía una frecuencia más o menos fija de aproximadamente cada 6 días. Pero ya, sin embargo, este episodio llega después de 8 días. ¡8! Ay, voy a tener que pedir una excedencia o algo ahora, ¿eh? Y hasta aquí el relato de cómo he pasado de ser estirando el chicle de la baja a la ruina de volver al trabajo. Y ya en otra entrega os contaré cómo está siendo eso de ahí voy, volver a trabajar. Ay.